Tengan muy buen día, les saluda su servidor Renzo Causay. Aquí tenemos la presencia del Taitayanti, su nombre es Santiago Agui Mendoza, más conocido como el Taitayanti. Él es ingeniero agrónomo, profesor de música nativa ancestral y también tiene muchos reconocimientos a nivel nacional respecto a la valoración de nuestra cultura ancestral andina. Taitayanti, ¿cómo está? Bueno, contento, ¿no? Un valle abierto que mantiene y conserva la tradición, ¿no? Lo que llamamos folclorización. Pero sin embargo, esa es una muestra que también es un reto, así yo consideré, hay que continuarlo y recuperar, ¿no? Cuanto más pronto y lo más profundo. Que comparado con el árbol sin raíces está muerto, con el árbol de carnaval. A veces nos adornamos de títulos, de honorificaciones, de doctorados, pero en esencia no tenemos raíz, no tenemos identidad. Y algunas personas, los que no tienen identidad, se burlan de los que tienen identidad cuando debe ser al revés, ¿no? Claro. Taitita, yo hice mi tarea de investigarlo, de conocer más a fondo de su persona, y también me enteré que es fundador de la Escuela de Lenguas Originarias llamado Chinchaysuyo. Así es. Bueno, en base a esa fundación de esta escuela, yo quisiera saber más a profundidad por qué decidió emprender en este proyecto, ¿no? De revalorar nuestro idioma. Bueno, más fue por dos aspectos. Uno, que heredé de línea directa por mi madre, comenzando por el idioma, ¿no? Y cada vez pienso, tener un idioma no es tan fácil. Son códigos fonéticos que hay que sociabilizar. Es un proceso muy difícil y nosotros ya la tenemos eso, ¿no? El país, por ejemplo, este territorio llamado Perú no tiene lengua, por ejemplo, lo propio, ¿no? Se apropian líneas de aquí y de allá, son colonias, ¿no? Por ejemplo, hablamos lo que estoy hablando, castellano, ¿no? No hablamos ni castellano ni español ni nada, sino una mezcla, ¿no? Pero lo bueno, a través del tiempo se va agrandando, se va colonizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo vi que había una necesidad. Después, una marginación que había, ¿no? Es un poco largo. Acá no había nada nacional. Como músico descubrí que Orquesta Sinfónica Nacional del Perú no era nacional porque ni su instrumento, ni la melodía, ni los ejecutantes, ni el público no eran nacionales, ¿no? Entonces tomé, ¿no? ese camino de mis abuelos por parte de mi madre, también un poco de mi padre, ¿no? Claro. Yo escuché que el idioma quechua, en todas sus variantes, tiene una fonética, una manera de expresar muy poética de la vida. Respecto a eso, ¿qué me puedes contar? Sí, porque es en el contexto y es científico, diríamos. Algunos hasta se burlaron porque publicaron una revista, ¿no? El quechua, idioma del futuro, ¿no? Entonces decían, más bien es del pasado. No, recién tenemos que ir descubriendo las grandezas que hay. Por ejemplo, la toponimia, por ejemplo, es una ciencia, porque para poner el nombre de un lugar tan conectado con el cosmos, uno mismo queda admirado. Por ejemplo, lo primero que me admiré fue Colquijirca, que es Olquijirca, Cerro de Plata, donde justamente ahora recién los geólogos todos dicen que ahí hay plata, explotan, ¿no? Y todos los todas las toponimias, fitonimias expresan lo que es. Entonces es un idioma que en su nombre, en el uso de la palabra, ya está la definición. Bien es cierto que muchos sociólogos, ¿no? Infieren de que el idioma moldea nuestra percepción de cómo vemos la realidad. Ah, claro. De ahí que como ya prácticamente ahora se ha hecho un poco viral, como se dice, ¿no? El año 2006 en Bolivia, me tocó hablar en público, pero no, cada rato pronunciaba este pensamiento, ¿no? Entonces me quedé, como es la lengua originaria, como es subficante, es constructivo, es como nuestros edificios hechos de piedra, va construyéndose. Entonces se construye, entonces dije, no puede ser miento. Entonces dijimos, no, yo no uso esta palabra, voy a usar otra palabra
que es más exacto y se siente, pensamiento. Pensaciendo. Y de ahí vino la Y idea de... ahora ya se está vulgarizando, digamos, o sea, masificándose, Se ha ¿no? hecho viral. Claro, Ajá. eso una referencia, ¿no? Pero tenemos muchas palabras que efectivamente contradicen y muchas acciones, muchas prácticas, ¿no? Entonces necesitamos corregir, ¿no? Claro. Sí, más que ahora que, por ejemplo, hay mucho del tema de lo que es la programación neurolingüística, ¿no? De a través de las palabras vamos programando ciertas creencias que tenemos en la cabeza, en la mente. Y de ahí yo escuché también que nuestra filosofía andina, que justamente va de esto, esta entrevista, los antepasados ya tenían una palabra para pensar y sentir. Yo lo leí como con el término Illanay, pensar y sentir. ¿Qué quiere decir pensar y sentir, Taitita? Bueno, tenemos quizás como un eslogan, es un poco largo para contar, mm, porque, por ejemplo, hay un eslogan que siempre se dice, no solamente pensamiento, ¿no? Sino que hay muchas palabras que hay que corregirla, porque las palabras no están bien construidas, ¿no? Digamos, el animalito doméstico, o sea, lo que en nuestra lengua más completa, Mishi, por ejemplo, no tiene traducción en español. Mishi, Claro, en español le dicen gato, gato. pero la gata también están marginando la gata. Ajá. Porque Mishi no es ni macho ni hembra, es la especie. Pero gato es masculino, Ajá. claro. Y cuando dice mi gato ha parido, el gato no pare, sino la gata. Claro. Ahí ya hay contradicción. Por ejemplo, en este territorio decimos mango a la manga. Claro. El fruto del naranjo es naranja, correcto. Ajá. Pero el árbol ya no es naranja, el árbol es naranjo, Naranjo. claro. Ajá. Entonces, eso queríamos que el idioma no debe confundirnos, el idioma debe ser, por el contrario, aclarar la realidad. Entonces, estar hablando, pensando, haciendo, pensando, en todo, porque lo que diferencia al ser humano es la capacidad de pensar. Como a las aves, por ejemplo, lo natural es volar, y es más fácil para ellos volar, entonces para nosotros es más fácil pensar, pero hemos dejado de pensar porque nos han dado una educación, una formación contraria. Claro. Incluso a los niños no se les deja participar en las reuniones, nosotros no, todos junto con los niños, con los bebés, con los jóvenes, todos, y cada uno cumple su rol. Ajá. Y digamos, acostumbrarse, ¿no? Eso es parte de nuestra sabiduría ancestral, los consensos, la comunidad, Claro. el compartir. Yo quiero conocer también, por ejemplo, ahí en estos tiempos que vivimos, mucha gente se olvida de poder expresar sus sentimientos, ¿no? Es como que dicen, no pienses con el corazón. ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, nosotros como somos una cultura de la dualidad, de la naturaleza, no estamos negando. Sabemos que tenemos dos lumbreras, por ejemplo, al sol como Taita, Mamaquilla como la madre. Entonces el agua como la madre, la tierra como la madre, el guaira, el viento, la calor como padre. Entonces andan los dos juntos. Entonces hay una dualidad, entonces por eso se expresa mucho mejor, se siente mucho mejor. Por ejemplo, el idioma, digamos, más antes yo decía, castellano, la entiendo a veces, pero no la siento. Por ejemplo, cuando me dicen mucho gusto, ¿no? Cuando me presentan, ¿no? Entonces a veces yo no digo nada, pero generalmente digo mucho sabor. Cambia. Porque el gusto, claro, el gusto es en la lengua, con la boca, ¿no? Se ha extendido una palabra que no encaja. Entonces, ese era el plan cuando fundamos la academia, ¿no? Para hablar mucho mejor. Insistimos que desde niño debemos hablar hasta 3 idiomas, ¿no? Quizás esté bien el inglés, por ejemplo, en mi caso, 5 años de inglés en secundaria, no entiendo ni hablo. Y hago la prueba de mucha gente, igual, han estudiado 5 años de inglés, tampoco entienden ni hablan. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? No hay por qué estudiamos lengua extranjera que ni lo usamos.
nos han puesto que tiene mayor oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Lo que nos enseñan en el colegio, ese idioma extranjero, es doméstico. Y yo no me voy a ir a otro sitio donde dice que él es desarrollado, etc. No, con un idioma doméstico, ¿no? Entonces, eso es importante, esa comunicación. Claro, que el lenguaje puede cambiar mucho la forma de pensar y sentir de Claro. una persona. Claro. Y justamente a raíz de eso también yo indagando nuestra cultura ancestral, tenían una frase, una palabra que engloba todo el pensamiento, el filosófico de los antepasados, que es el summa causa. ¿Qué es el summa causa para ti? Bueno, antes del sumaca, otra cosa, también nuestra cultura originaria o nuestra forma de vida originaria es sistemático. Está ordenado debidamente, ¿no? Entonces, cuando hay ese orden, el summa causa es cumbre, es vivir bien. Pero antes de summa causa es alguien causa. No, vivir bien nada más, pero la suma causa es armonía, armonizar. No solo vivir bien, sino armonizar. Entonces el suma causa, por ejemplo, incluye el tiempo y el espacio. Pero nosotros no tenemos, por ejemplo, en el tiempo no tenemos cómo medir el tiempo. Por ejemplo, es un poco ridículo. Dice que estamos en 2026. ¿Y cuándo fue el 1? Ah, el día que nació Jesucristo. ¿Y cuándo nació Jesucristo? Que también se tiene dudas. ¿Y por qué a partir de ahí? ¿Por qué no a partir de tiempos muy largos, ¿no? Como se observa? Entonces, nuestro tiempo medíamos de acuerdo a lo que ocurre en el cosmos. Claro. Por ejemplo, el día es de acuerdo a cómo gira la Tierra. Y además también nos han mostrado que la Tierra, que el sur está abajo, que el norte está arriba. No. Cuando yo me paro y miro por donde emana el sol, por donde veo el sol, ¿no? Mi brazo izquierdo apunta al norte y mi brazo izquierdo, derecha al sur. No está ni arriba ni abajo. Pero si es por la atracción, ¿no? Por magnetismo del centro de la Tierra. Entonces esto está arriba, esto también está arriba. Claro. O sea, a nivel espacial no hay, digamos, un arriba ni abajo, ambos. Claro. Depende de quién, cómo lo mires. Claro. Entonces volver a pensar. Yarpachacuy. Y a mí me enseñaron cada día a preguntar quién soy. Pienso, la misma soy. No. Mañana soy diferente. Mañana ya he avanzado este día. Tengo otras amistades, otra memoria, otra necesidad, otro tiempo. Entonces, ese es otro factor más simple. Hasta tengo un ahijado que nació el 29 de febrero. Ya. A mí me buscaba para decir, ahora, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Me lo puedes calcular? Me decía. Claro, 4 años ahí, esperando su cumpleaños. Claro, entonces, ¿cómo el mes va a tener 28 días, 29 días? ¿Quién ve, quién mide, no? Entonces, desde ahí es un poco impreciso. Nosotros teníamos las socanas, las shoganas, hasta ahorita tenemos las piedras donde se observaba, y todo se hacía de acuerdo al cosmos. Como ejemplo, sabemos que Cusco, por ejemplo, la ciudad de Cusco, nos representa un animal, ahí está su loma, ¿no? Turumayo, claro, por supuesto. Entonces, no poníamos los nombres por gusto, sino estudiábamos, analizábamos. Con la conexión de lo que es su cualidad, el universo y la misma, digamos, que darle una intención clara a las cosas. Claro. Por ejemplo, anoche yo llamaba de emergencia porque es el último día para cortar la madera, hoy día, por ejemplo. Ajá. Y dije, túmbalo nomás, déjalo así. Yeah. Pero la tumba no te pasa más de 2 horas. ¿Por qué? Porque capta la energía que está, el sol se energetiza poco a poco, hasta luna llena. Y de luna llena ya el agua, el líquido comienza a bajar. Entonces, a lo más, casi un día antes del cuarto menguante, y entre luna llena y el menguante es la luna. No es creencia. Cuando yo pregunté eso a los científicos, entre comillas, ¿no? Yeah. Se burlaron. Entonces yo dije, los científicos no son estos que tienen cartones de doctorado, sino los científicos son aquel que sabe. Claro.
Al científico le pregunto, si le digo, a ver, ¿que me puede regar el agua? No, no sabe hablar. El analfabeto, el sabio, habla con el agua. Sí. Y ahora sabemos, sí, el agua tiene memoria. Hay un japonés que... Las memorias del agua. Masaru. Claro. Sí, sí. Entonces nosotros estábamos adelante. Nosotros eso ya lo sabíamos desde ancestros. Claro. Y ahora recién están aprendiendo los teóricos. Ajá. Los prácticos, los ingenieros, los PhD, todavía no lo saben ni lo entienden. Esa es la gran diferencia, ¿no? Claro. Y entonces, alguien tiene que, uno, ¿no? Por responsabilidad personal, tiene que cultivarlo. Sí. Y mucho mejor compartirlo. Entonces, además, nuestra sabiduría era compartida. Todo era compartida. La comida, el trabajo, etc. Ese compartir armonioso, eso es lo que nos va a llevar al Sumaj Kawsay, al Shumaj Kaway. Sumaj Kawsay y Sumaj. Nuestra variante fonético es Shumaj Kaway. Shumaj Kaway. Yo soy Yaru. Ah, ya, sí. ¿Ya? Entonces los variantes del sur es Sumaj Kaway. Pero también varían a veces por la gráfica. Por ejemplo, el sonido tra no existe en la gráfica latina. Entonces tienen un problema los lingüistas norteamericanos. Todos los lingüistas tienen un problema cómo escribir tra. Han hecho una gráfica universal, pero nadie maneja, ¿no? Claro. Entonces, y a veces se comete errores, porque a veces el Sumaj nosotros consideramos como que, más por el contrario, un valor artificial, pero el Shumaj es valor armonioso. Shumaj Kaway, Shumaj Hatikuy, Shumaj Yarpachakuy, Shumaj Mikuy. O sea, come bien, adecuadamente, en saliva bien, por ejemplo, Shumaj Mikuy tiene sus reglas. Shumaj Uriay, por ejemplo, Shumaj Yankay, trabaja bien. Entonces, ¿cuál es el Shumaj? No jales la tierra por abajo, jala por arriba, por ejemplo. Y no siembres en pendientes mayores de 15 grados, porque va a producir erosión. Cada vez es más turbio el río. Es simplemente mirar y pensar. Nosotros tenemos en la tradición científica, entre comillas, otra vez digo, a alguien se le cayó la manzana y comenzó a pensar por qué cae la manzana. Y nosotros debemos pensar, mirar y pensar, oír y pensar, oler y pensar, saborear y pensar, relacionar. Algo nos está explicando, es el lenguaje verdadero, de la verdadera ciencia, es su lenguaje, ¿no? Claro. Entonces eso tenemos que captar. Justamente por eso voy entendiendo que el Sumaj Kawsay es parte de un vivir diario de pensar, filosofar, pero a la vez armonizarse con la naturaleza, con el entorno, para no sentirte, digamos, ni depredar en exceso, ni tampoco caer digamos, en ignorancia, ¿no? Como mucha gente de repente a veces no piensa en las cosas, solamente actuamos. Claro. Por eso, exactamente, cuando pensamos, nosotros no somos nosotros, somos el todo, no solo yo. Uno de los fracasos de la educación, ya inclusive, digamos, global, o sea, planetaria, es haber cultivado el egocentrismo. Yo tengo que ser algo, yo tengo que aspirar, tengo que ser mejor, pero ¿para qué? Para mí. ¿Y el resto? Ah, no, pues el resto no. Pero si tú no eres tú, ¿cómo que no soy tú? ¿Tú has hecho tu casaca? No, pero me cuesta. Y si no hay casaca, no te sirve de nada el dinero. Entonces, tienes que volver a pensar, ¿no? Claro. O sea, que nuestra sociedad está como más basada... Claro, ni la ropa que tenemos, ni la comida que tenemos, nada es en esencia individual, es colectivo. En cambio, en este territorio vivieron seres colectivos. Primero pensar en el resto. Por eso en nuestros pronombres decimos, ¿no? En la Noganchi, nosotros. Ese es el número uno, no yo, sino Noganchi. Entonces ahora para el Sumaj Kawsay tenemos que revertir, hacer todo pensando en el resto, beneficiar al resto. Si todos pensamos igual, no necesitamos nada, porque no compartimos, como hemos compartido el desayuno. Cada uno lleva lo que puede, es lo que puede llevar. Y cada uno piensa hacer lo mejor. Esas son nuestras fiestas de reinos, por ejemplo, nuestros reinos. Nuestros reinos son colectivos. Nuestros reinos no son individuales. Es comunitario.
Claro, es comunitario, es una ocasión para... Y nosotros masticamos la coca, por ejemplo, incluso 5 veces al día, pero por lo menos una vez. ¿Para qué? Para pensar mejor. Yo, por ejemplo, no, las conferencias formales no doy a los que no mastican coca, porque no van a entender bien, porque la hoja de coca tiene muchos alcaloides para activar las zonas del cerebro, no solamente uno. La cocaína, que es una parte de la coca, solamente desarrolla una parte, desequilibra. Por eso es malo y por eso no lo usábamos. Podríamos aislar cada uno de ellos, las bondades más o menos de 14 o 15, quizás más, porque nuestra química también recién está guaguita. O sea, recién, bueno, hubo uno que clasificó 108 elementos químicos, le agregaron un poco de tierras raras, pero la isotopía, la estereoquímica, claro, y nuestros ancestros ya lo cultivaban. Mis ancestros sabían que la tierra es viva, vida. A mí en la universidad soy agrónomo, me enseñaron que la tierra no hay que tratarla como si no sirve, no. La tierra es viva y entonces hay un intercambio inclusive de micorriza se llama, ¿no? Lo que va formando, lo que va captando. Por ejemplo, no necesitamos abono nosotros los originarios, los sintéticos. Tenemos como 16, 18 formas de fertilizar el suelo, de hacer apto para la siembra, para la productividad. Todos esos saberes que por algún motivo se perdieron, es momento de recuperarlos. Sí, claro, diríamos se está en proceso de perder, pero felizmente ha llegado, ¿no? No está perdido, todavía practicamos. Por eso decidí dejar una agronomía química que produce cáncer demostrado cada vez más, ¿no? Y recuperar lo que en antes, por ejemplo, a la coca se acompaña con lipta, por ejemplo. ¿Qué cosa es una lipta? La esencia del cuerpo, la lipta de quinoa, por decir, en ese pedacito de masa está la esencia, están los micronutrientes, nanonutrientes. Eso todavía no pensaron, los dietistas todavía no estudian. Entonces, seguimos en el futuro. Si hablamos el idioma de los sabios, seguimos en el futuro. Claro, por eso es que yo viajo. Y justamente eso, Taitita, yo me he enterado bastante que viajas por muchas partes del mundo, has viajado bastante. Has viajado, bueno, me enteré que estuviste por Colombia, México, el sur de Argentina, en la Patagonia, y yo creo que de tanto viajar hay tantas experiencias que has ido acumulando. Yo quisiera saber qué es lo que te motivó a ti a empezar a viajar. Bueno, ¿en qué hecho mejor? Purirga, yarpachagorga, ricanse. Tapugurga, tapunakurga, yachakunse. Kamachikakurga, kamachinakurga, ruranse, alita. Cuando andas pensando, descubres nuevos mundos, nuevos espacios. Y si te encuentras con alguien también como tú que anda, preguntas, hacer las preguntas, intercambiar las preguntas. Entonces compartimos. Y pensar, hacerse pensar, recrear, y entonces nos recreamos. Por eso en nosotros no existe, pues, por ejemplo, la elección por votos. No, de 10 que corren, el jefe es el que corre mejor. Pero si lo sometemos a esa votación, seguro que el último es el que va a salir elegido. El último sale O sea, hasta nos reímos un poco de esta catástrofe, de este territorio llamado Perú. Porque tampoco Perú no es Perú, porque ni siquiera sabemos qué significa. Esa es una vergüenza. Sí. No saber qué significa. Yo, desde que comenzaba a hablar, siempre preguntaba, ¿y me atacaba? ¿Y me atajotín? ¿Y me apartaba? A mi papá, a mi mamá le preguntaba. Quien contestaba mucho más fácil era mi madre, ¿no? Que no sabía leer ni escribir, pero tenía la sabiduría. Mi padre ya pronunciaba diferente, su capacidad, como ha perdido su tiempo yendo a la escuela, su aprendizaje no así tan completo. Otro pensamiento les ponen, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y ahí, en esos viajes, ¿cómo,
¿Cómo es el ámbito, digamos, de las comunidades nativas? ¿Están creciendo? ¿Están, digamos, igual? ¿Qué está pasando ahí en otras partes? Bueno, está creciendo muy rápido. Hemos hecho primera arenga. Primero comencé a viajar me llamó la atención las provincias de Tucumán, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Yo fui simplemente para comprobar, Bien. porque Tucu es una ave nocturna que representa incluso filosofía todo. Ajá. Y Tucumán es como quien dice, vamos donde está el búho, las aves. Yo viajé, entonces la Quiaca, todos los nombres, Humahuaca, todos los nombres eran originarios, pero he viajado tan lejos y sigue el idioma. ¿Hasta dónde llegará el idioma? Comencé a estudiar Ushuaia, que es también una lengua originaria. No diremos ni es quechua ni es aymán. Son lenguas que se han ido combinando como el maíz de colores, como la papa de colores, nuestra diversidad. Es lógico que nuestro lenguaje también es diverso. Claro. Claro, nuestra cultura es tan diversa, nuestro alimento es tan diverso. Entonces, viajando tú vas aprendiendo, ¿no? Y vas intercambiando. Entonces, eso pasó conmigo. Y por supuesto, era un reto viajar ha sido un riesgo temerario viajar a Ushuaia, ¿Cuál fue el riesgo que tuviste? porque son 20 grados bajo cero que tú tienes que soportar. ¿Y cómo hacerlo? No. Pero entonces, inclusive mis parientes, Ajá. yo digo parientes al hijo, a los hermanos, a los primos, son parientes, no son familia. Familia es con quien se comparte. En este tiempo y por las modas, etc., lo que menos se comparte son con los padres. Ya hoy día los hijos ya no hablan con su papá ni con su mamá. Queda como sus parientes. Entonces mis parientes me dijeron, te puedes morir, ¿cómo va a ser ni la edad? ¿Cómo vas a estar viendo? Más de 80 años tienes tú. ¿Cómo va a ser Ushuaia? Yo voy a vivir, yo voy a morir viviendo, pero no voy a vivir muriendo. ¿Cómo? Haciendo cosas, llego allá. Si ustedes creen que voy a morir, más bien por el contrario, me voy a congelar y me voy a conservar. Entonces fuimos, ¿no? Y fuimos recibidos, habían hermanas, familias, a ellos, lo que le llamaban mapuches, etc. Todos recoger todas esas experiencias, cómo vivieron. Fui al lago, encontré el encuentro del Pacífico con el Atlántico. ¿Y por qué decían Tierra del Fuego? Claro, me llamó la atención. Entonces, que estaba comparado con los esoteristas, el Kundalini, por ejemplo, ¿dónde queda Kundalini? Así que las cosas que hacía no me hacía pensar ni siquiera sentir el frío, porque además los abrigos venían. Sí, muy interesante. Pues, ese fue un viaje más riesgoso. No, de todas maneras, tuvimos un desgaste físico. No había muchos recursos y los aeropuertos no tenían grifo para respirar, grifo donde aislarse. Entonces, cuando yo regresé, tenía que llegar a Buenos Aires, Santiago, demorarme ahí. Entonces, tuve alteraciones ya cerebrales, casi deja de funcionar la carrocería. Ahí sí. Pero estaban las amigas, los amigos, y ya estaba avanzado un poco, porque hasta ahora tengo una pila Ya. que ayuda Es como un motor, ¿no? Con el tiempo, cuando manejas mucho, se desgasta, Claro. ya no es igual. Entonces, claro, es lo que le llaman vejez, por ejemplo, ¿no? Hay un desgaste, hay un cambio. Y seguimos viajando. Y sí, Tatita, justo por eso yo me llegué a preguntar, ¿no? De las veces que lo he visto, siempre lo vi vigoroso, exponiendo, explicando, ¿no? Abriendo nuestras mentes. Yo quiero preguntarle, por ejemplo, ¿qué es lo que usted hace para mantener esa vitalidad y juventud? Quizá no física, pero sí de ánima, de ánimo. Claro, yo hablo por eso de los ancianos de 18 años, ¿no? Ya. Ya ¿Cómo, no- cómo ya- es un anciano de 18 años? Entonces, al revés, ¿no? Yo soy un joven de 80 y estoy contando, no, 83, estoy contando lengua con cuenta regresiva, ¿no? Ajá.
para ir rejuveneciendo, porque el tiempo era enseñar, ¿qué es vejez? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es vejez? No cuidamos las células se desgastan, la pila se baja, nuestro cerebro está formado, pues, por decir, no menos de 1000 computadoras, 1000 celulares. Claro, y cada uno funciona, pero se han desgastado algunos y algunos nosotros no hemos sabido tratarla bien, no tratamos, ¿no? Entonces, cada vez más es una gran experiencia. ¿Y cuál sería el secreto para tener esa vitalidad? No perder lo que le digo, no perder el miedo, y no perder la esperanza, ¿no? Siempre tener un plan. Metas. Claro, metas cada día, en lo posible cada día. Porque hay muchos como que llegan a los 50, 60 y dicen, no, yo ya hice toda mi vida lo que tenía que hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer? No saben, ¿no? Claro. Anoche, por ejemplo, ha sido con tu pregunta coincide algo, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Por qué estoy acá? Yo fui a las agencias, ya estaba en Huánuco, para venir a Huancayo. Pero me falló que en Huánuco viven muchos huancaínos y los viernes si vienen a Huancayo y no hay pasaje. ¿Y sabes por qué hay muchos huancaínos también en las oficinas y todo? Ya me fregué, dije. Pero los muchos huancaínos están en Huánuco. Pero no están algunos ni Tingo ni nada, pero el carro sale desde Tingo, desde Tocachi, desde Pucán. Esos van a salir. Así que salí a la vía, un óvalo Caigüena se llama, 11:30, y 11:45 aparece un carro todavía con su letrero Huancayo. Porque yo iba a venir hasta Oroya, llegar a Oroya a las 4 o 5 de la mañana, temerario para la salud. Claro, pero un reto. Sí, de todas formas. Claro, entonces la vida es un reto, la vida es una lucha constante. De retos y... Claro, entonces justo también subí, buena atención, pusieron mi maleta, etc. Bueno, ya bajé, no, cuidado que me pase, dije, este año. Y llegamos exacto cuando está amaneciendo, ¿no? Y estamos aquí, conversando, cumpliendo. Claro, o sea, es una predisposición a la incertidumbre y avanzar. Me parece mentira, me alegra a mí los de problemas, porque para mí el problema es la persona que no tiene problemas, es un problema. Como que los problemas son parte también de la vida. Claro, exacto, los problemas son parte de como un examen de evaluación. Ajá. No puedes pasar a tercer año si estás en segundo, si no haces tu examen, o si no sabes hacerlo. Ajá. No puedes pasar, entonces para pasar hay que dar examen, ¿no? No, sí son palabras de verdad muy sabias, porque a veces muchos en este camino, ¿no?, espiritual, de búsqueda interior, prefieren evadir los problemas, ¿no? Como decir, yo problemas en mi vida no quiero, pero en su caminar, Taitita, yo veo pues que usted ha afrontado esos problemas y los ha resuelto como a del lugar, y seguimos acá conversando. Claro, seguimos y sin apegos. Otro de los problemas es el apego, ¿no? ¿El apego en qué sentido? Por ejemplo, un apego a una amistad. La humanidad sufre mucho apego, su casa, su chakra. A mí alguna vez me dijeron, muchas veces, ¿no? Lo dejé nomás, me espero en otros mundos, ¿no? Entonces, hace poco también yo he adquirido un terreno para renovar, para revivir, para consensuar la vida del ayllo entre la gente que llaman civilizados, ¿no? Así como ustedes, que vienen, ajá, exacto, ¿no? Entonces, justo estamos planteando hacer esa vivencia el 2 de agosto hasta el 9 de agosto. Vamos a ir al campo, a la cueva, vamos a vivir como debe vivir, claro, ayudándonos, apoyándonos, etc. Entonces, una vivencia, ¿no? Entonces ahí, cada uno aplicando su saber, su ser, ¿no? Sus características, sus gustos. Y vamos cultivando también conjunto, porque nosotros, en el origen, nuestra música, la danza, que lo hemos separado, estaban unidos. El trabajo, todo estaba unido, ¿no? Y está surgiendo esa unión, ¿no? Claro. Cantamos, bailamos, hacemos teatros, pintamos, fotografiamos, claro, vamos trabajando, ¿no? ¿Y qué le podrías decir, por ejemplo, a las personas que a veces
¿no? En el transcurrir de la vida se apegan a otra persona, a un familiar, un ser querido, así de mucho aprecio y tras la pérdida, ¿cómo podrían ellos salir de ese dolor? ¿O qué, cuál sería, digamos, un buen camino para que puedan transitar esos dolores? Cuando yo tuve que echarle la primera tierra cuando tenía que enterrar a mi madre, yo sí he enterrado, pero en la ciudad ya no hay entierro, por ejemplo. Claro, Hay ennichamiento. diferente. Meter al La nicho, al palabra meter también. al nicho, claro. Yo enterré inclusive a uno de los más grandes músicos del Perú, me refiero a, es muy poco conocido, quizás por el vulgo, digamos, Ujú. a Rodolfo a Holzman Sanger. Ya, Era mi maestro, trabajó llegando al Perú el año 38, trabajó con Arguedas y todo. Entonces la viuda llegó y dijo, ¿dónde vamos a enterrar? Ah, al maestro, si vamos a enterrar en Conchamarca, dije, en un pueblo, porque en Huánuco no hay entierro, solo hay ennichamiento. Ese rato teníamos que cambiarlo, ¿no? ajá. Y yo lo tengo enterrado en medio de dos árboles, igual que a mi madre, etcétera, ¿no? Entonces también vivenciarla, ¿no? Lo que estamos hablando, corregirla cuando no corresponde, ¿no? Sí, muchas cosas. ¿A qué hora te embarcas? Barco, no, acá no hay barco, acá hay carro. Sería, ¿a qué hora te encarras? Hay muchas cosas Sí, que... por esa vez digo, yo cuando hablo castellano más de una hora ya me duele la cabeza. Sí, pues hablamos como que muy, muy de repente, no sé si es metáfora o si es o si no también como No, que como el oro, pues repetimos y no sabemos. exactamente, repetimos sin saber lo que se dice. Y bueno, te tengo unas preguntas ya para poder finalizar esta entrevista, que de verdad me lo estoy pasando así bien ameno, con mucha gracia, con mucho cariño. ¿Cómo defines tu filosofía de vida en una frase que podrías darle? Siempre tener alternativas frente a un problema, por ejemplo. Siempre tener alternativas ante un problema. Claro, Es decir, no inmiscuirte en lo que se está pasando, sino más bien ver el panorama con más amplitud. claro, claro. Y eso a veces con las personas cuando viven un problema, ¿no?, común, ¿no?, cotidiano, que es parte de, como explicabas, nos quedamos atrapados en esa emoción, ¿no? Y no vemos. Claro. Ajá, A lo que yo sintetizo, después de un dolor de parto viene el nacer, el nacer. Entonces, después de un momento en que, por ejemplo, en el momento en que me tomaban preso no es agradable, pero va a traer muchas cosas. Efectivamente, trajo muchas cosas, se aclaró la ignorancia, que en Ecuador se llamaba cocaína la coca, ya. ¿no? Entonces, y no sabían leer la expresión matemática porque del laboratorio salió, el peso era 0,160 kilogramos. Estoy entendiendo que te metieron preso por llevar hoja de coca. Nada más. Pero por eso, era entonces la cantidad de coca que pesaron era 0 punto, o sea, Ya, ni un menos de kilo, un kilo. pero estaba expresado en kilos, 0,160 kilogramos, O sea, ya, que no es un kilo. no, pues. Pero al hacer el informe, al leer el juez, al leer el fiscal, leyeron 160 kilos y se olvidaron el 0 punto, no sabían leer. También se puede escribir 0,0000160 toneladas, Y, expresión en toneladas. ajá. Entonces, ¿qué refleja? Total ignorancia en O matemática, malas intenciones elemental, lo más. también. O malas Ahora, intenciones. ponen cocaína. No era cocaína, era coca, hoja de coca. Claro. Pero ahí se llamaba, y se llama hoy, ¿no? A la coca también cocaína. Y se le ha prohibido. Entonces, Todo. es hasta para reír, pero se aclaró mucho. Había un odio barato, vinieron a visitar muchos ecuatorianos, hicimos arte. Ah, Tenía alumnos día y noche, ya. Sí, es un referente ahí. claro. No querían que salga, ¿no? Yo también quería quedar un poco más. Entonces, eso, por ejemplo, es para referir que está muy latente, ¿no? Claro. Y ahora los ecuatorianos, cuando voy, no me dejan salir de allá. ¿A qué te vas al Perú? Te van a destruir, te van a desaparecer. No, a seguir aprendiendo experiencias, pues. Asumir el reto de la vida. Claro. No, y está luciéndose pues un bonito polo.
de la hoja de coca, la mamacoca, de verdad, facha, buenísimo. Ah, sí, cuando salí, me puse pura hoja, mi sombrero, me fui al Palacio de Justicia en Huánuco, me paré así, me miraba un loco, me dice loco. No ¿Y por qué sabe. te haces loco? Me dice, Ya. para descubrir a los verdaderos locos. Ahí está, ¿ves? Que andan con corbata y todo. Me preguntan, ¿es coca? No, es mamá coca, más respeta la hoja sagrada. Un jalón de oreja tienes que... Sí, entonces de ahí pues otro cuento largo, que por qué mastico coca, que por qué hago una cosa, una forma, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas, de verdad, y yo creo que quedaría para una segunda entrevista, si fuera posible, porque eso de la historia de la cárcel, me entero justamente ahorita, bueno, nos enteramos todos aquí, que Taitachanti pues estuvo por una situación quizá más política, ¿no? Que algo que sea verdaderamente de algo cometido algo malo, en realidad no fue así. Entonces, fue por respetar y hacer respetar nuestra sagrada cultura, que es la mamacoca. Y eso, pues, como usted menciona, te trajo después de ese parto doloroso que fue entrar a la cárcel, que muchos lo vemos así, ¿no? Te trajo pues esa bendición de que la gente te conociera y seas un referente y defiendas nuestros saberes ancestrales. Y eso entonces sería, pues, a mi parecer, el entender que no hay que dejarnos caer en el problema, sino ver la oportunidad. Por ejemplo, hoy con la ciencia que ha avanzado es fácil comprender. 21 años después de la cárcel, o sea, en el año 2011, porque a mí me toman presa en 1990, Ya, 11 de septiembre. y uno no se... Entonces, después de 21 años, yo regresé bueno, yo iba regresando, pero después de 21 años hice masticar coca a las autoridades de Ecuador. Ecuador. Eso está en el suma causa, exactamente. Tú le dictas, nomás ya no escribes tampoco, no ves el aparatito, que a mí me tiene asombrado cada vez más, ¿no? Entonces, tú le dices nomás suma causa. Luego buscas imágenes rectangulares con gente parada y con un mantel, porque no está mi nombre, pero estoy yo con mi poncho. Ah, En aparece. Quito, exacto, el 26 y 27 de septiembre de 2011, se reabre, se publicita y el suma causa. Ah, ya, ese es el Claro, momento, y claro. O sea, eso después de 11 años, más 21, inclusive, ¿no? 21 años. 21 años. Claro. Bueno, ahí está ese mensaje Y perdurando. todo ese tiempo carteándome con los ecuatorianos, ya conociendo un poco la CAN, conociendo un poco más los movimientos de Bolivia. Entonces se hizo ese trabajo peruanos, ecuatorianos y bolivianos en suma causa y comenzó, ¿no? Toda una tarea, Movimiento. un movimiento suma causa. Sí. Ah, ese más causa. Y no, sí, Tatita, yo también, desde mi punto, ¿no? Desde mi experiencia aprendiendo el sumas causa y empezando por el en causa, ¿no? Como dijiste, que es sistemático, hay que empezar desde la base, que es vivir el buen vivir o el vivir bien, Claro. ese en causa. Y llegar al sumas causa y es como esa plenitud, esa amplitud de visión, que justamente un hombre sabio que yo así desde mi ser lo considero por el caminar que he tenido, es llegar a ese punto. Entonces, esa es mi acotación, mi reflexión también que puedo entender de la conversación que estamos teniendo. Y para cerrar la pregunta, bueno, para cerrar quizá esta entrevista corta, que nos queda corto porque hay más cosas que yo sé que usted es un libro andante, es una enciclopedia viviente, he caminado mucho. Yo tengo una pregunta respecto a ¿qué mensaje le das a la juventud, a los jóvenes de ahora, en este tiempo? Bueno, efectivamente conocer, ¿no? Viajar, ¿no? Preguntarse siempre. Y tener una actitud teocéntrica y no egocéntrica. Teocéntrica. Claro, en Ecuador me preguntaron igual, ¿no? Usted le hacen daño y usted sigue haciendo el bien. No le digo, yo aprendí de la abeja. Visitan todas las flores y al final, para encontrar una gota de néctar. Y de 1000 gotas de néctar hace una gota de miel. Entonces no me decepciona un problema, más bien.
me aumenta el problema. Entonces los problemas no son problemas, no lo vemos como problemas. Es ocasión de desarrollar otras actividades, pues, otras formas de vida, conocer, ¿no? Claro, quizá cambiar incluso hasta el nombre del problema ya no sería un problema, ¿no? Sino ponerle adversidad, oportunidad. Claro, claro. Ujú. Ese es un reto, ¿no? Entonces, toda la dificultad que se presenta es un reto. En el instante quizás te duela, ¿no? Pero tú ya debes tener alternativas. Frente a un problema que tú sientes, te sientes mal, eso te debe despertar, ¿no? Claro. Eso que ahora pues, en la psicología le llaman la resiliencia. Ujú. Resiliencia, no ser Y resiliente, siempre ser prospectivo, prospectivo, claro, ¿no? Tener una visión ahí prospectiva. claro. Mirarnos, por ejemplo, hoy tenemos esta edad, 10 años usted va a estar diferente. Yo no sé si estaré en este físico, pero de repente que la ciencia avanza tanto, de repente se va a revertir, ya no va a existir ni la muerte. Uy, eso también, tantas cosas, ¿no? Que Claro, puede pasar. Sí, sí, hay muchos cambios. claro, simplemente hay un cambio como yo lo estoy haciendo todavía, porque las células viejas hay que cambiarlas, hay células que son ya tan viejas que no, como un motor, ¿no? Hay que seguir cambiando, hay que seguir conociendo un poco más. Claro, y ahí hay una pregunta que justamente llega a mí en el tema de cambio, es acerca de las profecías andinas, amazónicas, del tiempo de Pachacútec. ¿Qué es el tiempo de Pachacútec? Bueno, literalmente es el regreso, ¿no? Al estado originario de la vida, ¿no? Pacha, o sea, la Pacha se entiende un poco más fácil con el nombre de Mapuche. Es otra historia larga que en Argentina pregunté a la gente qué significa Che, Ya, sí, sí. partiendo de Che Guevara. Pero Ajá. cuando yo fui a Argentina, todos dicen Che varón, Che mujer, hola Che. ¿Y qué es Che, no? Y Ya, no sabían nada. Entonces busqué, en algún idioma debe ser Che. ya, Y encontré Mapuche. Mapuche. Entonces me fui donde los mapuches, Ajá. ¿no? Y había sido sencillísimo. ¿Qué es Che? Ma es tiempo. Ya, Y Pu es el tiempo que se detiene para crear el espacio. ya. Y Che es el resultado de ese tiempo y espacio. Así Y es, eso somos nosotros. Qué sabiduría, ¿me? profundo. Tan sencillo Sí, y tan profundo. a la vez. Parece un abismo a un metro de distancia, ¿no? Ajá. Un Así abismo es. sí, sí. Sí, Entonces podemos repetir, ¿no? Ma es el tiempo, no tiene inicio, no tiene fin. claro. Y Entonces, Pu es lo que estamos sentados, lo que tenemos hambre, lo que tenemos sed, lo que tenemos alegría, lo que tenemos tristeza. Son simplemente una experiencia de tiempo, de espacio, nada más. Y Che, yo soy Che, soy ser humano. Claro, estoy hecho para ello, para ese tiempo y espacio. y, Manejo del tiempo y el espacio. y el Pachacútec, Claro, el regreso de siempre. el regreso de los mapuches. Claro, cuando anochece y ya no puedes hacer nada, no te desesperes, volverá a nacer otra vez el día. Que no te asuste el asombro, ni la penumbra, ¿no? Porque volverán a ser noche o más día, depende de la penumbra. Claro, es tener paciencia Claro, algo como paciencia, ¿no? o tener también paciencia, pero sumado a la acción Claro. de hacer las cosas. Una vez estuve yo en un calabozo, Ya, ¿no? En mi misma tierra, es otra historia larga. ya. Entonces yo sabía qué cosas es estar en calabozo, ¿no? Y la mayoría se comporta, corre por aquí, corre por allá, no hay ni espacio. Pucha, caray, habla todos los disparates y todo se arrepiente. Ajá. Yo me paré al centro, tenía una práctica realizada, soportar el tiempo parado, soportar el tiempo sin comer. Entonces dije, me toca hacer esa experiencia. Ya. Y estaba parado, pensando en otras cosas, Como no en el espacio reducido. Ajá. Estoy pensando, parado, y viene el policía, abre y me mira parados. Ajá. Estoy tranquilo parado. Otra vez, abre más seguido, cada rato mira. Entonces él ya se agarraba acá. Mi problema era de él. Se trasladó a mi problema. Ay, ya.
Porque él estaba preocupado, yo no, yo ya estoy en calabozo. Te liberaste. Claro, Ay, ay, ay. Entonces, ese sería un gran mensaje del tiempo de Pachacamac, perdón, de Pachacútec, lo que es volver a ese nuevo amanecer, claro. a ese mundo originario. Claro, continuar. Ni siquiera volver porque sigue pasando, ¿no? Sigue yendo el tiempo, ¿no? Entonces, Claro, no es continuar. fácil. Claro, continuar, entender en su momento, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, cuando yo comencé a tomar, a masticar coca, me puse ropa originaria andina. Claro. Me preguntaron mis colegas, ¿qué ha pasado? Un comentario que se ha vuelto loco. Entonces me decía, oye, pero esa es tecnología. Me dijo cuando me vio que yo usaba ya cámara digital. No te preocupes, le digo, por algo ando con dos bolsos. En el otro está el pasado, que es la mama coca, que siempre está en el futuro. Y el otro es, le digo, lo que en el momento manejamos como futuro, como desarrollo. Acá está, le digo, la cámara y acá está la coca. Claro, entonces retomar nuestro pasado es retomar justamente un estado de conciencia. No hay tiempo para leer, ahora tenemos ese aparato que nos acompaña, ¿no? Recuperando. Hay mucha literatura ahora, por ejemplo, aún de la coca, ¿no? Por ejemplo, Sí. eso es algo. Y hay que superar ese autoengaño que se hace tanto daño de que la coca es mala, ¿no? Todo hay que estudiarlo. Si está, por ejemplo, yo a veces hago con los campesinos, a veces yo les pregunto a los campesinos, 1 kilo de oca y 1 kilo de papa, extiendo al intemperie, ¿qué pasa después de 5 días? El campesino fácil me contesta, la oca se vuelve más dulce y la papa es más verde y es más amargo, ¿no? La papa se convierte en veneno, la oca no. Pero ese veneno de la papa no es bueno para algo. Y el que piensa un poquito más, sí, la papa verde es bueno para la semilla. Exacto, no necesitan aldrin ni nada para echarle insecticida, sino solearla. Porque esa papa adquiere mayor energía y brota mucho mejor. Y eso no lo entienden los agrónomos. Yo soy agrónomo, eso no nos enseñan. Nos enseña más bien quitar lo bueno. Por ejemplo, el bledo es llamamos maleza, es una hierba del campo que ha resistido intemperie y con eso hace el yuyo, que todavía en este valle se come. Claro, con su canchita y todo. Y ahora la ciencia sabe que el bledo es un alimento que supera incluso a las hojas de otras verduras. En proteínas también, ¿no? Claro, entonces tenemos abundancia. Hay mucho por saber, mucho por conocer. Para mí ha sido un honor, Taita Shanti, un hermano mayor, lo considero, y a la vez también un agradecimiento total por haber aceptado venir el día de hoy en esta entrevista, que es la primera de muchas que tengo ahí propuesto y sea pues el camino, mi caminar que me lleve a más abuelos, más sabedores. Entonces, gracias Taitita, de verdad, honro de su presencia, que sea pues las mejores bendiciones para usted, que tenga muchos parabienes y que nuestro camino pues del Ayin Causa y el Sumas Causa y se siga expandiendo a más generaciones. Gracias, gracias. Así será. Sulpai. Súper.